Os agradecemos vuestra asistencia y os rogamos que apaguéis los móviles, por favor. Bueno, es un poco paradójico que me toque a mí presentar el texto cuando la mayor parte de vosotros lo conocéis bastante más que yo. No obstante, encima me pone que solo un minuto, me lo pone crudo. Bueno, Ernesto Fernández, biólogo, toda su vida profesional, profesor de Ciencias Naturales, catedrático, miembro de la Academia Malagueña de las Ciencias, tiene una cantidad enorme de publicaciones, libros, artículos, colaboraciones, muchas conferencias. No voy a entrar en pormenorizaciones porque sería demasiado, pero sí quiero... Sus libros no son de los que se leen, se miran y se guardan, sino de los que se usan una y otra vez hasta que se van bajando. Son libros de mucho uso. Es decir, libros de alguien con una enorme experiencia que la pone a disposición de los demás, de nosotros. Y esa experiencia nos sirve para ir conociendo una serie de detalles de los campos, de los montes, de Málaga, de los alrededores, etc. Bien. De las muchas cosas que se podrían decir, yo me voy a quedar solo con dos distinciones que ha recibido. El reconocimiento al mérito educativo, dado por la Consejería de Educación del Gobierno andaluz, y el premio a la defensa de los caminos públicos. ¿Por qué destaco estas dos cosas? De alguna forma sintetizan su inmensa vocación didáctica, lo primero, inmensa, desbordante vocación didáctica, los que lo conocemos, los que lo conocéis, avalaréis esto, y su dedicación a la naturaleza. Lo uno y lo otro, la inmensa vocación didáctica y la inmersión en la naturaleza, la disfrutamos los que lo acompañamos en las excursiones, en donde nos va señalando pues detalles de los árboles, de las piedras, de la floración, la época, la temperatura. Es una subinmersión en la naturaleza, nos hace partícipes a los que lo acompañamos. Es realmente fascinante. Si a eso le añadimos su enorme erudición y que es un pozo de anécdotas y de curiosidades, hace que una excursión converse a algo fascinante. Los que lo conocéis sabéis de qué estoy hablando, y los que no, lo veréis ahora. Ya. ¿Un minuto? La capacidad crítica es inversamente proporcional a la amistad. Entonces, claro. Bueno, nada de lo que voy a decir es nuevo, casi todo el mundo lo conocerá, y la diferencia puede estar en el acento que yo voy a poner en algunos aspectos de la fisiología de los árboles. Cuando digo árboles se podría ampliar a cualquier clase de plantas, pero como los árboles son de un tamaño tan gigantesco para nosotros, pues entonces nos fascinan muchísimo más, ¿no? Simplemente a modo de introducción hemos colocado aquí unas cuantas diapositivas de árboles. Yo no sé si mi cabeza interrumpe la visión. Esos son abetos de repoblación en Navarra, cerca de Leiza, Abies alba. El que nosotros tenemos es el Abies pinsapo. Tenemos que atravesar toda la península para ver abetos hasta el Pirineo, ¿no? Y si no, no vemos abetos. En el resto de la península no hay. Es decir, que los abetos están o en el norte, o en el sur, que somos nosotros. Esto es una especie de gigante que es el famoso ahuehuete de Oaxaca, en México, que tiene 40 y tantos metros de perímetro. Tenemos de esta misma especie, Taxodium mucronatum, en el parque bastantes ejemplares, no desde luego de este tamaño. Esto es una especie de exposición de erotismo enorme, ¿no? Porque está todo, es un almendro lleno de flores en los montes, en
en un borde de la carretera antigua de Casabermeja. En la Concepción, sobre ese nivel arbóreo, fíjense ustedes cómo destacan una serie de araucarias que tienen, bueno, me figuro que todo el mundo las ve, pero ven, ¿no? Que tienen 40 y 45 metros, que son también unos gigantes, ¿no? Claro, uno cuando ve estos gigantes dice, bueno, ¿y la materia para la fabricación de ese edificio, de dónde se ha sacado? Y dicen que si circula por ahí algo, pero nosotros miramos y aquello no se mueve. Como estamos acostumbrados a ver comer a los animales y nos fijamos, por ejemplo, en un perro y entonces vemos que se infla y se desinfla y decimos, eso es que respira. Realmente eso es el intercambio de gases, pero decimos respiración, ¿no? Pero los árboles están quietecitos, no parece que tengan nada que ver con eso. Este es el castaño de la zona de Istán, el castaño santo. Este, supongo que muchísima gente lo conoce, que es el drago de Icod. Este es un ficus del Parque Picasso, que tiene 21 metros de perímetro, 21 metros contando esas ramas que han crecido a partir de raíces aéreas que han caído de arriba. Esto es un hayedo. Este es un olivo excepcional en el arroyo Coche, en Casabermeja. Esto es un pinzapo en la Sierra de las Nieves, en el barranco de los Tejos. Bueno, son todos simplemente individuos que nos hacen pensar cómo se las arreglan, de qué viven, qué comen, qué hacen, cómo hacen para elevar el agua si es que la elevan. Esto es un roble, un Quercus pyrenaica en la Sierra de Cameros. Tiene casi unos 5 metros de perímetro, lo cual puede indicar unos 500, 600 años de vida. Solo la rama esta de la derecha tiene ya 350 de perímetro. Y esto no tiene nada que ver con los árboles. ¿Y por qué pongo yo esto aquí? Pues resulta, verán ustedes, a veces, cuando vemos algo, nos puede llamar la atención la composición, la estética, pero cuando nos explican un poco qué es lo que ocurre allí, a veces el conocimiento de lo que ocurre nos hace admirar o interesarnos más por el cuadro. Entonces, yo estoy seguro que la primera y la segunda y la tercera y la cuarta vez que vi esto, incluso es posible que me explicaran qué es lo que ocurría. Pero probablemente no tuve un conocimiento significativo de lo que estaba ocurriendo. En este momento cada uno de ustedes se puede considerar o Felipe IV o Mariana de Austria. Ustedes son, en este momento, Felipe IV y Mariana de Austria. Y ahí está, en una habitación del palacio, probablemente del Buen Retiro, el que luego se quemó, está Velázquez pintando a los reyes, que son ustedes. Y se cuela la infanta, le puedo decir los nombres, la infanta Margarita, que tiene 5 años, que está ahí en media, y que es supongo que Velázquez dijo, ¿qué santo viene toda esta gente aquí a armar follón, ¿no? Con lo tranquilo que estaba yo pintando ese cuadro, los está pintando a ustedes. Es decir, está pintando al rey y a la reina. Tiene al lado las dos damas, damas o doncellas que cuidan a la infanta, que se llaman Isabel de Velasco y María Agustina Sarmiento. La María Agustina Sarmiento es la que está ofreciendo agua. Tiene en la mano, no sé si se ve bien en la diapositiva.
Ahí está la enana esta macrocéfala, Maribárbola, porque entretenía a la infanta. El otro enanito, el Nicolasito Percusatus, que era de origen italiano y que también debía hacer gracia, que es el que está pisando el perro. ¿No? Y luego hay unas damas aposentadoras, una familia de aposentadores que se llaman, que son guardas de damas, es decir, para proteger seguramente el honor, y que son Marcela de Ulloa y José Nieto Velázquez, que no es pariente del pintor, ¿no? Bueno. Luego hay otro detrás, que era el tapicero real, que luego lo hicieron aposentador. Y esto está muy lejos de que yo lo domine, ¿eh? Y mira que es fácil, ¿no? ¿Por qué no sale el rojo? No sale. ¿Sí? ¿Qué va? ¡Ah, ahora! Y aquí están los reyes, es decir, están ustedes. Estos son ustedes. Claro, yo recuerdo que cuando me explicaron lo de este cuadro, yo, a partir de ese momento, tuve muchísimo más interés en las Meninas. Porque me había enterado, ese conocimiento me permitió interesarme más por el cuadro, admirar más el cuadro. Esto lo pongo como ejemplo de cómo el conocimiento de cómo vive un animal o cómo vive un árbol, ese conocimiento aumenta nuestro interés o nuestra admiración por esos individuos, ¿no? Entonces, el primero que reflexiona sobre esto, y lo escribe, es Aristóteles en la editorial, lo pueden ustedes encontrar en la editorial, en la Biblioteca Gredos, no en cualquier librería, pero en algunas librerías de Málaga existe toda la colección de Gredos, y entonces son tratados breves de historia natural. Y entonces dice Aristóteles: llamamos superior a la parte por la que entra el alimento, e inferior a aquella por la que se expulsa principalmente el residuo. Y aquí es una frase clave. En este aspecto, las plantas presentan una disposición contraria a la de los animales. A las plantas, por ser inmóviles y tomar de la tierra el alimento, les es forzoso tener siempre abajo esa parte. Son análogas las raíces para las plantas y la llamada boca para los animales, pues es a través de ellas por las que toman el alimento, las unas de la tierra, los otros por sí mismos. Esto lo dice Aristóteles hace unos 2300 y pico de años. Y esta idea sigue anclada en nuestras cabezas. En algunas absolutamente, en otras levemente. Es una idea falsa porque él no tenía capacidad para ver, no digamos células. He cogido aquí un metro porque aquí están señalados los centímetros y los milímetros. Por debajo del milímetro no vemos casi nada, no distinguimos casi nada. Y hay que tener en cuenta que las células, las más grandes, tienen 1/10 de milímetro. Es decir, una de estas divisiones dividida en 10, eso sería una célula grande. Una célula normal, como las que tenemos en nuestro organismo, habría que dividir esta división, de milímetro, en 100 veces. No digamos nada a las moléculas y no digamos nada a los átomos. Eso ya es absolutamente inabarcable, ¿no? Entonces, claro, él no lo veía y él opinó de esa manera, se le ocurrió decirlo de esa forma. Es
la primera idea falsa que nos tenemos que quitar de la cabeza. Las plantas no comen tierra. Eso es lo que dijo Aristóteles, más o menos. Los perros los vemos comer, las vacas las vemos comer, y los árboles, yo no veo nada que ocurra por fuera. Están quietecitos y ahí no se nota nada. Luego deben alimentarse del suelo. Vuelvo a repetir, esta es una idea absolutamente anclada en la mayor parte de las cabezas. Entonces, ¿quién es el primero que pone esto en duda? Bueno, sobre la nutrición de las plantas pasan aproximadamente 1900 años, y en 1615 o 1620 un científico flamenco o belga, Van Helmont, se le ocurre plantear un experimento cuyos datos tengo por aquí. Entonces él, se me olvida, entonces él lo que hace es plantar un sauce, que me parece que pesaba 2 kilos y pico, no sé si dice ahí las cantidades, sí, 2 kilos y pico, y durante 5 años lo riega con agua de lluvia, porque sí que sabía que el agua de los manantiales, si se dejaba evaporar, dejaba un pequeño residuo de salino, fuera de carbonato cálcico, fuera de sulfato potásico o de nitrato potásico, lo que fuera, un pequeño residuo de sal. Entonces regó con agua de lluvia. Previamente había pesado la tierra de la maceta y al final del experimento volvió a pesar la tierra de la maceta. El sauce pasó de 2 kilos y pico a, no sé si fueron 80 o 90 kilos, 76 kilos, pesó la tierra y descontó lo que la tierra había perdido, y no llegaba a 100 gramos. Luego, si el sauce había ganado 70 o 80 kilos y solo había perdido el suelo 80 o 100 gramos, quiere decir que el crecimiento del vegetal no podía ser debido a que comiese tierra, sino, y él dijo, a que el agua la incorporó. Claro, fue un error. El experimento es muy interesante, pero la conclusión es errónea, es decir, no es el agua, el agua por supuesto formaba parte de los tejidos del sauce, pero no es ni mucho menos la materia fundamental para fabricar toda la arquitectura esa del sauce. Claro, fíjense que han pasado 1900 años y nadie había puesto en duda lo que decía Aristóteles. A partir de Van Helmont ya se empezó a ver la nutrición vegetal un poco de diferente manera, pero no gran cosa. Y ya con el desarrollo de la química a partir de Lavoisier y sobre todo en el siglo XIX, cuando se empezaron a ver la composición de la materia vegetal, etcétera, etcétera, me parece. Entonces resulta que cuando esto es la composición de la materia viva en general. En el caso de los vegetales variarían un poquito los porcentajes. Pero claro, resulta que entre el oxígeno y el carbono suponen el 82%. Si añadimos el hidrógeno, suponen el 92%. Y luego, pequeñas cantidades, por ejemplo, aquí aparece mucho calcio porque hay fosfato cálcico en los animales, hay bastante fosfato cálcico, pero en los vegetales hay menos. Pero en fin, se puede tomar como referencia de composición de la materia viva. Y entonces, ¿de dónde proceden cada una de estas sustancias? Bueno, pues en el caso de los vegetales, una vez que a finales del siglo XIX ya
se perfeccionó suficientemente la química, se llegó a la conclusión de que la primera molécula de una cierta complicación que se formaba lo hacía en las hojas y además que era la glucosa, a partir de la cual se fabrica almidón, se fabrica celulosa, se fabrica grasa, se fabrican proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, verán ustedes, porque yo aquí he hecho algunos cambios que a lo mejor hay algún químico que me dice, ¿pero qué estás haciendo ahí? Vamos a ver. Bueno, pero es suficiente, se han montado, ¡ay, qué curioso, sí, es verdad! Han pegado un salto las... Bien, la reacción de arriba, a ver si no quito yo la vista a nadie. Esta es la reacción que ustedes habrán visto en la mayoría de los libros. Decían, 6 moléculas de anhídrido carbónico más agua da glucosa más oxígeno. Y dice, este oxígeno se tira. Y con esta glucosa fabricamos el resto de las moléculas. Esta es la reacción que nosotros estudiábamos desde el principio en los libros. Entonces, ¿por qué la formularon así? Porque creyeron que era carbono más agua. Él decía algo así como aguato de carbono. Lo digo porque hidrato es lo que se dice y se ha extendido, podría haber sido el aguato de carbono, ¿no? Es decir, el carbono más el agua. Pues no, señor, no es el carbono más el agua. Cuando se empezaron... Es que aquí... ¿Que se puede poner bien? Queda igual, vamos, que no pasa nada. Pero que no pasa nada, ¿eh? Y que como no cabe, bueno, es igual, que no pasa nada, ¿eh? Entonces, yo he puesto el anhídrido carbónico, lo he pintado de rojo, y está en el aire. El agua la absorbe la planta del suelo y con la energía solar rompe la molécula de agua, lo cual es complicado, pero la rompe. Esa energía se utiliza en romper la molécula de agua. Y entonces se forma una molécula que yo me he tomado la libertad de ponerla en el orden diferente. ¿No ven ustedes? Aquí se ponía carbono, luego hidrógeno, luego oxígeno. Y aquí, simplemente porque una imagen tiene tanta fuerza en nuestra memoria que al final conservamos carbono y agua. Pues no. De esta manera, yo creo que se recuerda mejor anhídrido carbónico e hidrógeno, que es lo que ocurre. Anhídrido carbónico que viene del aire e hidrógeno que se absorbe. Y luego ya, este oxígeno que procede del agua lo tiramos y luego se forma agua en la planta, pero eso ya sería mayor complicación y no me voy a meter en eso. De la misma manera que esto no es simplemente una flecha que de aquí pasamos aquí, hay todo un proceso de reacciones químicas bastante complicado, ¿no? Entonces, claro, el problema está en cómo es posible que a partir de un gas se fabrique un sólido, ¿no? Porque claro, yo me he traído algunos sólidos, ¿no? Y estos sólidos son bastante sólidos. Esto es un trozo de sabina turífera y esto es un trozo de pino carrasco, de Pinus halepensis. Esto tiene unos 80 o 90 años y esto solo tiene 20.
Aquí el crecimiento es muchísimo más lento. O un alcornoque, esto es una rama de alcornoque de también unos 15 o 20 años, ¿no? Se nota muy bien la corteza tan gruesa que tiene, que nosotros utilizamos. Pero bueno, son cosas sólidas. Pues esto se fabrica con gases. Sobre todo, la base es el carbono y el oxígeno. Claro, ¿de dónde? Si nosotros tomáramos una muestra de aire de esta habitación, pues bueno, en la punta de un alfiler nos cabrían a lo mejor más de 1 millón de moléculas. Pero vamos a fijarnos en 3. Por cada 1 millón de moléculas tendríamos 780.000 de nitrógeno, casi 210.000 de oxígeno y 360 de anhídrido carbónico. Claro, si tuvieran colores, las veríamos, pero como no tienen colores, no las vemos. Entonces, nos traiciona el sentido común. El sentido común sirve para argumentar en aspectos o en fenómenos que tengan que ver con nuestra percepción de los sentidos normales. Pero claro, cuando intentamos utilizar el sentido común para argumentar y entran en juego células, átomos o moléculas, el sentido común no sirve. Incluso para otras muchas cosas, ¿no? Es de sentido común que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Mentira, falso. El Sol no da vueltas alrededor de la Tierra, sino que somos nosotros los que damos las vueltas, ¿no? Pero eso es un fallo, no es que sea un fallo del sentido común, es que no se puede utilizar el sentido común para eso. El sentido común se utiliza para otras cosas, para pequeñas decisiones que no impliquen observaciones que solo los aparatos o determinados experimentos nos puedan poner de manifiesto. Entonces, solo por cada 1 millón de moléculas que haya, aquí hay billones y billones de moléculas de aire, pero si cogiéramos 1 millón tendríamos 360 de anhídrido carbónico. Y nosotros, cuando vamos por un bosque o estamos en un campo de cultivo, no vemos esas moléculas de anhídrido carbónico entrando en la hoja. Y como no las vemos, aunque reflexionemos que están allí, no nos fijamos. Bueno, pues no sé lo que ocurrirá. Pues sí, está ocurriendo. Si cada molécula de anhídrido carbónico tuviera un lacito, entonces nosotros estaríamos viendo continuamente cómo moléculas de anhídrido carbónico están entrando en la hoja. Y por tanto, esas moléculas de anhídrido carbónico van a pasar de un gas a un sólido. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo trabajo entender, o por lo menos asimilar. ¿Cómo es? Porque claro, al fin y al cabo, que un niño pequeño que nace con 3 kilos, a los 6 meses pese 10 kilos y dice, ¿de dónde? Ah, de la leche que ha mamado. Y dice, bueno, es un líquido que se transforma en energía y que además se transforma en peso. Bueno, pasar de un líquido a un sólido es algo que aguantamos un poco. Pero pasar de un gas a un sólido, que un sólido como este proceda fundamentalmente del carbono y del oxígeno que existe en el aire, es realmente complicado. Y nos cuesta muchísimo trabajo. Y no nos lo quitamos de la cabeza. Pero cada vez que veamos una planta o que veamos un árbol, no olvidemos que hay unas moleculitas de anhídrido carbónico que están entrando dentro de la hoja y con el agua que se absorbe del suelo, pues resulta que se rompe la molécula de agua y entonces añadimos el hidrógeno, como dice ahí, el anhídrido carbónico más hidrógeno y tenemos la glucosa. A partir de la glucosa tenemos celulosa, lignina, etcétera, etcétera. Claro, mejor dicen ustedes, pero ¿y del suelo entonces? Fíjense ustedes.
Cuando se empezaron a hacer cultivos hidropónicos, es decir, cultivos en agua, y se siguen haciendo, y son los cultivos más productivos que hay, se empezaron a utilizar lo que se llamaron las soluciones nutritivas. La primera y más famosa es la de KNOP, es un KNOP, y tiene algo así como 2 gramos por litro de sales. 2 gramos. El agua que nosotros bebemos, el agua tanto del grifo como la de los botellines, es agua mineral y tiene entre 400 y 500 miligramos, es decir, alrededor de medio gramo de sales por litro. Y decimos, no sería bueno tomar agua de lluvia, porque las sales que hay en el agua también las necesitamos. Entonces, las plantas del agua que absorben obtienen casi la misma cantidad de sales que nosotros del agua que bebemos. Sin embargo, como sigue pesando lo que decía Aristóteles, que se basaba en el sentido común de ver las plantas ancladas en el suelo, pues seguimos pensando, no, hombre, no, lo fundamental lo deben sacar del suelo. Sí, el agua y una pequeñísima cantidad de sales. ¿Cuánta? La misma que nosotros obtenemos del agua que bebemos. Entonces, esto ya nos hace pensar, pues vaya individuos que son estos de las plantas y de los árboles, porque resulta que viven, la materia prima la sacan del aire, viven por tanto del aire. Pero si nosotros seguimos andando por el bosque, además diremos, bueno, pero al fin y al cabo el anhídrido carbónico está en el aire, entra en la hoja, pero ¿y el agua? Porque el agua hay que elevarla. Y entonces, fíjense el tamaño de algunos árboles que les he puesto. Precisamente en la primera diapositiva se veían unas personas casi como enanitas abajo y se veía la altura de unos abetos. Hay que elevar el agua, no solo desde el suelo hasta la última hoja, sino desde la punta de la raíz donde se haya absorbido ese agua. Y las raíces que absorben se forman continuamente, es decir, que son casi tubitos unicelulares, y ahí se absorbe el agua. A veces puede ocurrir que el recorrido, en algunos casos, sea 40, 50, 60 y 80 metros el recorrido del agua. ¿Y ahora cómo la subimos? Como decía aquel, pues no veas. Yo pongo un ejemplo. Nosotros, cada vez que se produce una contracción del ventrículo izquierdo, salen 60 o 70 centímetros cúbicos de sangre. De tal manera que, si multiplicamos por el número de contracciones que se producen en un minuto, salen algo así como 5 litros por minuto. Ahora vayan ustedes multiplicando y a mí me salen pues algo así como unos 7.200 litros. Suponiendo que esta mesa tuviera 1 metro de altura y que tuviera 1 metro de ancha y 7 metros de longitud, que me parece que tiene menos, todo esto lleno de sangre es lo que bombeamos en un día. Y cuesta dinero, bueno, cuesta energía, porque hay que bombearla, hay que estar continuamente bombeando. Y entonces, ¿y el agua? ¿Cómo la bombean? ¿Cómo la bombean las plantas? ¿Cómo la bombean? Porque al fin y al cabo las plantas pequeñitas, pues dice uno, bueno, el recorrido no es tan grande, pero los árboles, ¿cómo la bombean? Por ejemplo, en una hectárea de hayedo se bombean al exterior, salen al exterior algo así como 20 metros cúbicos de agua. Es decir, multipliquen por 1.000, 20.000. Qué calladito está. Entonces, el agua hay que elevarla. Y no tenemos un corazón. Los corazones son una cosa muy útil porque podemos ir a cualquier sitio y llevamos el motor puesto. Los árboles están paraditos
y no pueden trasladarse de un lugar a otro, ni lo necesitan, ¿eh? Pero no tienen un corazón que impulse el líquido. Entonces, ¿cómo se impulsa el líquido? Aproximadamente de todo lo que se absorbe, casi del 90 al 99% se elimina otra vez, por una especie de sudoración que llamamos, en el caso de los árboles, transpiración. Entonces, ¿qué mecanismos hay? Hay el mecanismo, un fenómeno que no vamos a explicar aquí, pero simplemente citaremos, que es el fenómeno de la ósmosis, mediante el cual el líquido pasa a través de una membrana, en este caso una membrana celular, pasa de donde hay menos concentración a donde hay más concentración. De tal manera que el agua pasa a través de las membranas celulares dentro de las raíces. Si nosotros cometemos la imprudencia de regar en una maceta con agua salada, con agua de mar, no solo no se absorbe agua, sino que el agua del interior de las raíces sale hacia el exterior, es decir, se produce una deshidratación. Este es un mecanismo que se ha utilizado de siempre para conservar mediante sal los alimentos. En el momento que ponemos un alimento con sal, se produce una deshidratación de las células se quedan sin agua y por tanto las bacterias de la putrefacción no pueden actuar. Es el procedimiento de conservación tradicional y que se sigue utilizando con el jamón y con muchísimas cosas, ¿no? Los salazones, etcétera, etcétera. Ese es un mecanismo. Pero en segundo lugar, también ocurre que los vasos por los que circula el agua en un árbol, que ya digo, en un árbol de 50 metros, pues sería elevarla a lo largo de un tubo de 50 metros. Entonces, son células ahuecadas, ¿no? Supónganse ustedes que una célula vegetal tiene forma, pues yo qué sé, de caja de zapatos. Entonces le quitamos la parte de arriba y la parte de abajo a una caja de zapatos, unimos cajas de zapatos y tenemos una tubería. Esas tuberías, una enorme cantidad de esas tuberías existen en los árboles, se fabrican cada año, esas tuberías incluso dejan una señal que llama la gente anillos de crecimiento, ¿no? Todas estas líneas, pues hemos cortado aquí los tubos por los que sube el agua. Entonces, es subir por tubos capilares a favor de una serie de fenómenos físicos, como por ejemplo la tensión superficial, la conducción en tubos capilares, etcétera, etcétera. Pero además, el otro mecanismo fundamental, me detendré un poquito más porque yo creo que sí que todo el mundo lo ha observado, es cómo el que se evapore agua en la punta de la hoja, o en la hoja, tira de la columna de agua hacia arriba. Ustedes seguramente, casi todo el mundo habrá visto alguna vez un mechero de estos que hay de alcohol, ¿no? En un mechero de alcohol es un recipiente de vidrio y se mete una mecha, la gente lo llama una torcilla, se mete y se tapa, o en una botella. Simplemente, si metemos en una botella agua y metemos un trapo bien justo en el cuello de la botella y que llegue hasta abajo y queda arriba un trocito así, de tela. Al poco tiempo, esa tela nos damos cuenta que se ha mojado y se empieza a evaporar. Y se vacía la botella a partir del agua que se evapora a partir de esa punta. Seguro. Por eso los infiernillos aquellos de alcohol solían tener una caperuza, una tapaderita de vidrio que se ponía para que no se evaporara el alcohol. Pero ese es el mismo sistema que ocurre en los vegetales, de tal manera que la evaporación arriba, en la hoja, tira de la columna, por ese tubo capilar, hacia arriba y hace que circule el agua. Eso es un precio que tienen que pagar las plantas en agua, de tal manera que la mayor parte del agua que se absorbe en las raíces se evapora en las hojas y una parte se rompe para
a añadir el hidrógeno al anhídrido carbónico y formar glucosa, almidón, celulosa, etcétera, etcétera. Claro, dice, ¿es un precio caro? Bueno, pero no, el gasto de energía es pequeñísimo, de tal manera que cuando uno tiene un árbol delante, pues dice, ¿y en qué gasta la energía? Bueno, pues gasta la energía, desde luego, no en cosas como nosotros, no en ir a buscar el alimento, porque la materia orgánica la fabrica allí quietecito. No gasta energía en elevar el agua, o muy poca, porque fundamental, bueno, hay, por supuesto, circulación de agua, de lo que se llama savia, hacia abajo, pero esa es a favor de la gravedad, no me voy a extender en ella. La verdaderamente difícil es elevar hacia arriba el agua para, con el hidrógeno, fabricar la glucosa, ¿no? Entonces, ese es un precio que nosotros también lo utilizamos, verán ustedes, gracias a ese agua de transpiración. Cuando nosotros vemos una calle arbolada, o vemos un jardín, no olvidemos una cosa, aparte de que los árboles nos puedan dar sombra en las calles, cada vez que se evapora 1 gramo de agua, se absorbe del aire media kilocaloría. Por tanto, cada vez que se evapora agua en las hojas, está disminuyendo la temperatura, con lo cual las arboledas y las calles arboladas, en definitiva, contribuyen a conseguir un microclima mejor, debido a ese asunto de la transpiración. Bueno, ya está. Yo no tengo nada más que decir. Lo único que hace falta es recalcar que, aunque nosotros no veamos el anhídrido carbónico, esa es la principal sustancia que forma la materia vegetal. Es que las cosas invisibles, pues tenemos que, al final las aprendemos leyendo, porque ha habido unos señores que han hecho una experimentación que ha puesto de manifiesto ese problema. Si no, no nos enteramos. Entonces, claro, el estudio es fundamental. Yo me fijo un poco también en los asuntos de belleza, ¿no? El paisaje es diferente cuando conocemos los árboles, cuando conocemos que este es tal especie y el otro es tal otra especie, que este tiene tal edad, que este crece más rápido, que este crece más lento. Y si además conocemos los procesos físico-químicos que están involucrados en la fisiología de los árboles, pues nuestro interés y nuestra admiración es mayor, vamos. Entonces, al final podríamos decir que yo lo que me estoy preocupando es de que ustedes quieran más a los árboles gracias a lo que les he contado de los árboles. Y sí me iba a referir a una cosa. Hay un proceso que la mayoría de la gente no lo conoce y que tiene una importancia enorme y que también nos pasa desapercibido. Fíjense ustedes. Lo he pensado esta mañana porque digo, seguro que me van a preguntar algo de eso, pues me voy a adelantar. Cuando ustedes se comen una patata frita, y seguro que todo el mundo se ha comido alguna vez una patata frita, están comiendo almidón, que son moleculitas de glucosa una detrás de otra. ¿Qué hacemos con esa patata frita? La podemos utilizar para aumentar nuestro peso, para convertirla en grasa y echarlo en el lugar correspondiente. No siempre conseguimos que la grasa se deposite donde nosotros queremos. O bien para producir energía. Fíjense ustedes, si se produce energía a partir de la glucosa del almidón de la patata frita, lo que se hace es oxidarla con oxígeno y queda como residuo anhídrido carbónico. ¿Y dónde sale ese anhídrido carbónico? Cada vez que expiramos. Nosotros, el aire inspirado, el aire que hay aquí, tiene 0,036, digamos 0,03 de anhídrido carbónico. Pero el aire que expiramos tiene un 4%. Ajá. ¿De dónde sale ese anhídrido carbónico? De oxidar las patatas fritas, el gazpacho, la carne, los huevos, todo.
¿Ese 4% cuánto supone? Bueno, si se ponen ustedes a hacer los cálculos, pues les saldrán aproximadamente unos 800 gramos. Cerca, nosotros siempre pensamos que nuestros residuos son, nuestro residuo es lo que defecamos. Bueno, lo que defecamos no es residuo nuestro, es un residuo de alimentos no absorbidos. Más propiamente, sí es un residuo nuestro la orina, pero la orina tiene una cantidad enorme de agua. También otro líquido, el sudor. Pero del aire expirado, si ustedes suman a lo largo de 24 horas lo que expelen de anhídrido carbónico y lo pesaran, les saldría cerca de 1 kilo. Y eso es también invisible. Y como es invisible, pues no lo tenemos en cuenta. Y sin embargo, es el principal metabolismo o residuo de nuestra vida diaria. Bueno, yo le dije a Pepe que iba a hacerlo lo más corto posible, de manera que hubiera tiempo por si a veces hay gente que quiere preguntar cosas. Ya está. Pregunten ustedes si quieren. Entonces, vamos a ver, ¿por qué no podemos tener todos nuestros bosques poco más o menos que lacustre? Es decir, el hayedo dirata, ¿por qué no vive, obviando solamente que el sistema de raíces es un sistema de sujeción y agarre para que no se caigan, ¿por qué no vive solamente del agua? Bueno, vamos a ver. Agua con sus correspondientes sales, sus historias. Claro, es que luego hay lo que se llaman los factores limitantes. Yo me he referido sobre todo al hecho cuantitativo. Es decir, el carbono más el oxígeno suponen cerca del 90% del total. Pero, vamos a ver, un ejemplo que me suele servir es el siguiente. Una persona que pese 70 kilos pesa 70.000 gramos. Bueno, no llega a 1 gramo, o aproximadamente 1 gramo, de esos 70.000 es hierro. Pero ese hierro está en cada molécula de hemoglobina un átomo de hierro. Y ese hierro es el que se oxida y sirve de transporte del oxígeno desde los pulmones a las células. Ese poquito de hierro es fundamental para que el sistema funcione. De yodo necesitamos muchísimo menos, porque hay algún aminoácido que tiene yodo, pero muchísima gente te hablará, no, el tiroides, que si no sé qué, que si el yodo, y en las poblaciones de cerca del mar es muy difícil que haya deficiencias de yodo, pero en otros lugares sí que hay deficiencias de yodo, y la cantidad de yodo es muy inferior a 1 gramo por persona, en total, ¿eh? O sea, si cogemos una trituradora de una persona y sacamos los diferentes átomos que haya, ¿no? Entonces, claro, puede ocurrir, el hayedo dirati tiene una productividad mayor que, por ejemplo, un bosque aquí de encinas, pero es que, claro, llueve más. Y el factor limitante, por ejemplo, de fósforo o de nitrógeno o de potasio puede ser el mismo, pero es que el factor limitante puede ser el agua. Cuando uno habla con un agricultor de Inglaterra, te dirá que el factor limitante es el calor, o incluso del norte. Tú hablas con uno del norte y te dirá, es que no hace calor. Si hiciera más calor, cuando se hacen pruebas, por ejemplo, de la alfalfa, es una leguminosa que se utiliza como forraje y que se corta. Y una vez que se corta, vuelve a crecer. Entonces, si se han hecho pruebas en Argelia de alfalfas que se han llegado a cortar de 30 a 40 veces al año. En Andalucía a veces 7, 8 y 9 veces al año. Pero si te vas a Asturias, pues la cortan 2 veces al año. ¿Por qué? Porque tienen menos sol, el sol cae menos perpendicularmente, hay menos radiación solar y menos calor. El calor es fundamental. Yo recuerdo una cosa que decía Brennan, como él estaba acostumbrado a Inglaterra, cuando llegó a la Alpujarra, dijo, nadie se da cuenta de lo que supone aquí lo lujuriante de la vegetación
cuando llueve y después sale el sol. Es una cosa espectacular, decía él. Y es que nosotros echamos de menos lo que no tenemos, y lo que tenemos es menos agua, pero a lo mejor nos sobra o tenemos suficiente de luz y de sol. Pero claro, ya digo, a veces el factor limitante es una pequeña cantidad, a lo mejor, de potasio o de nitrógeno. Y entonces, eso es lo que en el caso de la agricultura, pues se añade al terreno y ya está, se hace un abonado y se mete potasio o se mete el nitrógeno que faltaba o lo que sea, con lo cual se aumenta la productividad. En el caso de los hayedos es que por debajo de 800, 1000 litros de pluviosidad anual no crece un hayedo. Y por eso no tenemos hayedos, pero tenemos una cosa parecida, que son los pinzapares. No sé si he contestado. Sí, sí. Ernesto, te voy a preguntar, ¿has hablado de la vida? No, pero ya está, venga, Juan Luis. De la vida de los árboles y brevemente, si nos puedes decir cómo muere un árbol o por qué o cuándo sucede eso. Uy, los procesos de envejecimiento son relativamente complicados, porque incluso los procesos de envejecimiento que más hemos estudiado es en las personas y no se sabe muy bien. Probablemente es por la acumulación, decimos, de sustancias de desecho en los árboles. Pero claro, cuando tenemos árboles de 3.500 años, empezamos a dudar si eso es un proceso de envejecimiento muchísimo más lento. En general, el proceso de envejecimiento es más rápido en las palmeras, por ejemplo. Las palmeras difícilmente viven más de 200 años. Lo que pasa es que en las palmeras no hay anillos de crecimiento. Los vasos que conducen son casi los mismos desde el principio. Ustedes habrán visto que las palmeras tienen todas el mismo grueso. Es decir, no tienen un crecimiento en grosor y las hojas están arriba. Entonces, los vasos que conducen los líquidos son los mismos desde que nacen hasta que mueren. Y probablemente, pues, más allá, hay palmeras que viven 20 años, 30 años, otras que viven 100 años, y yo no sé si hay palmeras de más de 200 años. Entonces, con las coníferas, pues se producen procesos de envejecimiento, y los robles, pues robles de 500 años hay muchísimos, olivos de 500 y 600 años hay muchísimos, y es porque cada año producen tejido nuevo. El tejido que está aquí ya está endurecido, pero el tejido que vive es este. Por eso hay que tener mucho cuidado con no descortezar los árboles, porque se puede romper los vasos que están en esta parte. Y entonces el árbol efectivamente se seca. Entonces, yo no tengo respuesta para cada una de las especies, porque además las especies vegetales, la longevidad es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, entre la longevidad de una sabina y la longevidad de un pino, pues también hay diferencia, ¿no? Entre la longevidad yo creo que las hayas, a partir de 400 años, pues ya son hayas viejas y tienden a conducir peor los líquidos, a acumularse probablemente metabolitos en la célula, quizá el tamaño ya empieza a ser demasiado grande. Todo eso puede influir. Había una pregunta por allí. Visto la alimentación del árbol por la hoja, cuando se podan los árboles en la ciudad, por ejemplo, que se poda y se deja sin una hoja durante tiempo, ¿qué ocurre entonces? Un desastre. Y la poda, ahora mismo han llegado algunos señores que tienen incontinencia podatrix. Es un horror. Normalmente lo que ocurre es que se ponen árboles demasiado grandes y no caben. Y cuando un árbol no cabe en un sitio, pues la única manera que tienen es de cortarle ramas. Entonces, hay algunos que, a pesar de todo, o sea, las burradas que le podamos hacer a un olivo o a un ficus son enormes, pero a pesar de todo sobreviven. Entonces, ahí en la paralela Ciudad Jardín o en el Paseo Reading, pues se ponen árboles que no caben. Y entonces, ¿qué hago? Pues tener que podarlos todos los años. En principio, los árboles ornamentales no se podan. Los árboles frutales sí,
Los árboles frutos, pero tienen una consideración completamente diferente. Pero bueno, yo creo que el Servicio de Parques y Jardines de Málaga ha aprendido, pero no suficientemente. Entonces, efectivamente, si se quedan sin hojas... Pero yo recuerdo haber visto incluso ficus grandes en Cádiz, vino un poniente terrible y se le cayeron todas las hojas. Y son capaces de reaccionar y volver a echar hojas. No todos los árboles tienen esa capacidad de reacción, pero los olivos y los ficus verdaderamente sí, las higueras lo mismo. Entonces, bueno, pero realmente no hay fotosíntesis. Mientras no haya hojas, no hay fotosíntesis. Pero es que justamente en algunos de los árboles que se podan lo que se quiere es que crezcan menos, porque no caben donde están, ya sea porque el alcorque es muy pequeño. Fíjense ustedes, todos esos ficus que hay desde el Puente de las Américas hacia la comisaría, todos esos están puestos con un alcorque de naranjo. El alcorque de un naranjo con 1 metro generalmente sirve. El alcorque que es 1 metro cuadrado. El alcorque de un ficus debería ser de 4×4, de 16 metros cuadrados. Entonces, el ingeniero que hizo aquello dijo, yo por aquí 3 carriles de coche, ahora una mediana con árboles y ahora un carril de desagüe, digamos, ¿no? Y entre medio pongo un alcorque. Ya está, pongo unos árboles, los árboles son así, con que ponga un alcorque así tengo bastante. Una porra frita, que va, un fracaso. Más. Bueno, un segundo, no sé quién está antes, vamos. Quería hacerle una consulta, ¿no? Primero agradecerle la exposición, puesto que de alguna manera nos abre un poco más las ideas, ¿no? Y luego sí quería consultarle, cuando se produce un exceso con unas altas temperaturas en el ambiente exterior o de frío, ¿no? En el ambiente exterior, el árbol por dentro, ¿cómo responde? O sea, los vasos, ¿cómo responde? En verano, en invierno, se bombea más, se bombea menos. ¿Cómo responde? Por ejemplo, lo peor es el frío, peor que el calor. Peor que el calor, el del calor lo peor es la humedad relativa baja, pero el frío es lo malo. La helada es lo peor que puede aguantar un árbol, porque cuando hiela, el agua, al helarse, aumenta de volumen. Entonces, una célula se rompe, lo mismo que se rompe. Piensen ustedes que una célula es una botella de cerveza que hemos metido en el congelador. Y cuando la vamos a sacar, la botella se ha roto. Pues las células se rompen. Entonces, lo peor es la helada. Lo mejor para la vegetación es que no hiele nunca. Y en ese sentido, pues, en Málaga tenemos mucha suerte. Entonces, ¿cómo me las arreglo yo para vivir en un lugar donde hiela? Pues me las arreglo de la siguiente manera. Los tejidos más finos, que son los de las hojas, se caen las hojas en invierno y vuelven a salir en primavera cuando el tiempo es mejor. Porque los vasos que están en el interior del árbol están protegidos por la corteza y generalmente aguantan esa helada. ¿Cómo se las arreglan los pinos y los cipreses para vivir a pesar de todo? Pues porque la savia tiene una composición que funciona como un anticongelante. Es decir, que esa savia para helarse necesita no 3 grados o 5 o 15 bajo cero, sino 30 o 40 grados bajo cero. Pero también termina por helarse todo. En la tundra ya no hay árboles, ya son pequeños matorrales bajitos, ¿no? Hay que irse a la taiga para encontrar todavía vegetación arbórea. Y en el caso del calor, bueno, pues en Málaga lo peor es el terral, porque la humedad relativa pasa de 70% a 30%. Entonces, el terral es verdaderamente el que acaba con las hojas de muchísimos árboles. Eso lo tenemos, vamos a hacer una solicitud para que no haya terrales. Es decir, la humedad relativa es fundamental. Que la humedad relativa sea alta es fundamental. Con el levante las cosas van mucho mejor que con el... El terreno es bueno para mí, yo quería ver la teoría de cómo empezó eso y es cierto de que
esa teoría que se supone que es cierta, ¿no? ¿Qué ocurre? Pero yo no sé qué teoría me dice usted. El descubrirse el alimento de los árboles. O sea, la teoría que dice... Ah, siglo XIX, el desarrollo de la química. Sí, eso ya es absolutamente establecido, es decir, está perfectamente estudiado desde el siglo XIX, vamos. Vale, entonces, ¿es cierto lo de donde hay más árboles llueve más? Normalmente donde llueve más hay más árboles. Es decir, que no es que los árboles, vamos a ver, los árboles no es que llamen a la lluvia. Lo que pasa es que efectivamente donde hay un bosque se producen nubes de evolución diurna, que podríamos decir, con más facilidad. ¿Por qué? Pues porque eso que hemos dicho, si en una hectárea de hayedo se evaporan al día 4 metros cúbicos, a lo mejor en una hectárea de encinar se evapora al día 1 metro cúbico de agua. Pero empiezan ustedes a medir centenares de hectáreas de pino o de encinar y ahí se evapora agua. Luego la humedad en ese lugar y la posibilidad de que se formen nubes es mayor. Pero en el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los lugares, en el caso de la selva amazónica es diferente. La selva amazónica se recicla ella misma. El agua se evapora, se forman nubes, vuelve a llover, vuelven a absorber las plantas, se evapora. Pero ese es un caso un poco diferente. Toda Europa vive en un 90% de los frentes que vienen del oeste, es decir, del Atlántico. Y entonces, en muy pequeña cantidad, los bosques de Europa viven de las nubes de evolución diurna que se forman por la mayor humedad que hay en las zonas de bosque. Entonces, si se sembrara, por ejemplo, todos los montes de Málaga de pino o de árboles, ¿eso no ayudaría a que lloviera más? ¿Que lloviera más? No. Yo no creo que si llena a lo mejor un 2% más o un 3% más. Pero muy poco más. Ahora, se retendría mejor el suelo, habría menos avenidas de agua y podríamos hacer unos paseos más divertidos y más entretenidos. Y además, a lo mejor impedíamos que se hicieran casas donde no deben hacerse. Entonces no es bueno poner los árboles tan cerca unos de otros, ¿no? Bueno, pero una cosa es los árboles en un parque, en un monte, y otra cosa es los árboles en las calles. Es que ahí la cosa puede ser diferente. Es decir, lo que tú no puedes poner en una calle donde la acera es de 3 metros, no puedes poner un ficus, puedes poner un naranjo, pero no un ficus. O puedes poner una ligustre, pero no un ficus. El ficus necesita muchísimo más espacio. Bueno, no tienes más que pensar en los ficus de la Alameda. Y ese es el tamaño que tienen a los 80 o 90 años. Entonces, haga usted el favor de no poner ficus donde no quepan, ¿no? Pero muchas veces los diseñadores de calles no saben botánica. Y no saben que no saben. Que es peor, ¿no? Claro, es que en el puerto, si usted ha visto la nueva obra, hay unos espacios que están los árboles pegaditos unos a otros. En el puerto, el Palmeral. Sí, un poco más hacia arriba. Dentro del Palmeral, es decir, entre el Paseo Los Curas y lo que es el Palmeral. Están los árboles que están pegaditos y son pequeñísimos. Digo, ¿esto qué va a pasar cuando crezcan? Bueno, vamos a ver. Ahí sobre todo lo que hay son palmeras. Bueno, sí, pero más hacia abajo hay árboles, ¿no? Unos que echan una hojita amarilla, que no me acuerdo cómo se llama. Que esos se llegan a poner grandes, esos arbolitos, ¿eh? Yo las distancias que he estado mirando son en general bastante adecuadas, ¿eh? ¿No serán arbustos? Son arbolitos, que son muy pequeños, ahora mismo son muy pequeños, pero es que están muy pegados. ¿A menos de 5 metros? No, yo tendría que saber exactamente a cuál se refiere usted, porque yo creo que en general la plantación del palmeral, del llamado palmeral que ha hecho Junquera, está bastante bien hecha. En cuanto a distancias de los árboles, yo alguna especie no hubiera puesto, pero en fin, en general yo creo que está bien calculada, ¿eh? Hay sitios donde está mal calculada. Pero bueno, por ejemplo, la mediana entre el Corte Inglés y
y en la parte norte del Corte Inglés, pues esa mediana está bien calculada en cuanto al tamaño de los árboles y la distancia de los que hay. Pero hay veces que el llamado paseo de Andalucía o Avenida Andalucía, pues eso está mal calculado. El paseo Reading, pues está mal calculado. Ahí no tiene vuelta de hoja. Más. Las acacias, es cierto que hay una especie de comunicación química entre ellas cuando los animales de aquel ecosistema, como las jirafas, otros, van a comerse las hojas. Otras acacias están ya segregando una sustancia un poco tóxica para que la jirafa u otro animal no coma demasiado de ese mismo árbol. No sé si habrá oído eso. Sí, pero no lo puedo responder de forma concluyente. Lo que sí que está claro es que hay, a lo largo de la evolución, hay plantas que han ido seleccionando los individuos más tóxicos. Entonces, gracias a eso no hay quien se coma las adelfas, porque son tóxicas. En el caso de las acacias hay un montón de especies, ¿eh? Cuando aquí nosotros, sobre todo, pensamos en la acacia que procede de Norteamérica, que es la Robinia pseudacacia, que es la acacia que tiene las flores blancas y que se comen. La gente se las come también. Ahora, que a partir del momento en que una acacia empieza a perder hojas, sea capaz de desarrollar un sistema hormonal mediante el cual ya se produzca y se difunda una sustancia tóxica, todo eso en las plantas es muy lento. Eso que nosotros estamos acostumbrados de una secreción de hormonas que en décimas de segundo tiene un efecto en nuestras acciones, eso no tiene nada que ver con las plantas. En las plantas no hay sistema nervioso, no es necesario que lo haya, y los sistemas hormonales tienen unas reacciones mucho más lentas, mucho más despacio. Sí, pero parece como que ese conocimiento como si quisieran mostrar que los vivos, que hay una comunicación en esa especie de bosque de acacias, ¿no? O sea, está siendo una acacia aparentemente agredida por un animal, entonces empieza a emitir una serie de sustancias que a través del aire va a otra acacia y esas otras acacias empiezan también... Sí, yo no puedo dar una respuesta concluyente a eso. Sí sé que, por ejemplo, muchas jaras, sobre todo, por ejemplo, la jara que se llama pringosa, el Cistus ladanifer, y otra jara que es el Cistus laurifolius, esos producen determinadas sustancias que producen una toxicidad en el suelo que impide el crecimiento de otras plantas. Es decir, que es una defensa, aquí estamos nosotras solas, y el que venga las va a pasar canutas, ¿no? No es que digan eso ni mucho menos, pero en definitiva se han seleccionado sustancias tóxicas para otras cosas. En el caso que tú dices, yo lo he leído y tengo mis dudas de que me gustaría que se hiciera una investigación concluyente. Yo ahora mismo, en principio, lo pongo en duda, que haya un mecanismo de aviso. Oye, que han llegado las jirafas, y entonces, y que inmediatamente, porque es que, ten en cuenta que las hormonas vegetales se distribuyen por los vasos conductores, y eso es una cuestión, una cosa lenta, hasta que llegan a la hoja, y que llegara además, gracias a eso, una sustancia tóxica que la siguiente jirafa que ha llegado al día siguiente, o 2 horas después, ya se encuentre con la sustancia tóxica. A mí me cuesta creerlo, ¿eh? A mí me cuesta creerlo. Antes nos decía que los árboles no se mueven, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿los árboles se van a mover? Y vuelvo otra vez a lo mismo. Por la temperatura, por el frío, por el cambio climático, ¿hay algunas especies que están ocupando el espacio de otras para mí? Lo de que no se mueven no he entendido muy bien. No se trasladan. No, vamos a ver, lo que ocurre es que, por ejemplo, el ejemplo que a mí me servía es, si a mí me crece más la pierna derecha que la izquierda, cuando estoy creciendo,
pues una pata la tengo más larga y por tanto estaré inclinado. De hecho, los árboles se mueven en ese sentido y las ramas, ¿no? Es decir, si a veces dice la gente, fíjate las raíces, van buscando el agua. En absoluto, no tienen ni idea de dónde está el agua las raíces. Las raíces crecen en todas las direcciones del espacio. Es decir, este es el árbol y las raíces crecen en todas las direcciones. Lo que pasa es que aquí el suelo estaba seco y se secan. Pero en las raíces que iban por aquí había una tubería de la que se salía un poquillo el agua. Y entonces estas raíces crecen más. No es que hayan ido buscando el agua, es que las que llegan a un lugar, a un suelo seco, se mueren. Las que llegan a un suelo húmedo, crecen. En ese sentido, se mueven las raíces buscando el agua. De la misma manera que las plantas que están en una dirección, es que las que estaban donde hay sombra, pues se secan, y las que están donde hay más luz, pues crecen más. E incluso la hoja sí que puede las células crecer de tal manera que se vuelva, de manera que tenga mayor incidencia los rayos solares. El cambio climático, claro que influye, y va a influir, y ha influido siempre. Es decir, que cuando se estudian la flora de los diferentes lugares y se estudian pólenes antiguos, pues se da cuenta de que aquí en tal sitio hubo en aquella época una vegetación que era propia del lugar más húmedo o del lugar más seco o del lugar más frío. Eso está cambiando, y ahora lo que pasa es que ahora parece que somos nosotros los que influimos en ese cambio, y hasta ahora no habíamos influido nosotros, claro, porque de 4.500 millones de años, fíjense ustedes, nuestra influencia es solo estos años. Ahora, en estos años, no vea. Miguel Ángel. Pero en esto, las raíces también funcionan no solamente como para darle una función de humedad, depende mucho del clima también, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál es la que le rodea del ecosistema? El hecho de que los ficus del parque, por ejemplo, o de la zona de la Alameda, te acordarás aquella época, hubo un viento grandísimo, y se cayó un fico grandísimo. Sí, uno de los más cercanos a la Quitativa. Que ya te llama la atención cómo se puede sujetar una árbol tan grande, cómo se puede caer al sujeto. El árbol no tenía una agresividad por la cual no necesitaba usar otro mecanismo de defensa que es las raíces profundas. Eso es impepinable, es decir, el desarrollo de las raíces depende de la humedad del suelo. De la humedad. Fundamentalmente de la humedad. Y del aire. Ah, bueno, claro, por supuesto el suelo tiene que airearse. Es decir, que el pavimento encima de los árboles viene fatal, porque las células de la raíz también oxidan la glucosa, etcétera, etcétera, y para oxidarlo hace falta aire, hace falta oxígeno. Me voy a referir a lo que estaba diciendo sobre la jirafa. Fíjate tú que a mí me llamó la atención cómo esos árboles, el fico se cayó, porque no tenían una agresividad del Málaga y fuertes vientos, y sin embargo, el norte, donde hay una cantidad de aire fuerte, esa planta va creciendo no superficialmente en las raíces, sino que hacia abajo para defenderse de la fuerza del viento y no caerse. No. El desarrollo bastante superficial de las raíces de muchos árboles es debido a que el nivel freático está muy alto, y entonces no necesitan las raíces que van hacia enseguida se encuentran el agua, y entonces ahí se desarrollan. Fundamentalmente lo mismo que el desarrollo superficial, es decir, que si tú haces un agujero para poner un árbol y en la primera capa es relativamente seca, las raíces esas van a tener que vivir de la zona más profunda, y entonces se anclará mejor. Pero el desarrollo más o menos superficial de las raíces es debido a la disponibilidad de agua en superficie.
No, el viento lo que hará es tumbarlo, y si se tumba, se muere. Ahora, en principio, los árboles aguantan una determinada velocidad del viento, ¿no? A partir de una determinada velocidad también los tira. Y yo he visto tirar árboles perfectamente anclados porque hay vendavales que se llevan lo que sea por delante. O sea, a veces un vendaval ha cruzado por un hayedo y ha dejado un pasillo donde ha tirado todas las hayas, robles, todo, lo tiran todo. Cuando por encima de 200 kilómetros por hora, lo que pasa es que en Málaga es raro que lleguemos a 100 kilómetros por hora. Como un día tuviéramos 200 kilómetros por hora, verías tú la cantidad de árboles que se caían, ¿no? Y otra pregunta que te quería hacer, tú estás hablando, lógicamente, de los árboles, de calcular la alimentación del árbol. ¿Por qué en otros árboles como los frutales generalmente hay que abonarlos? Porque quieres producir más, claro. Es que a ti te da, es que si el crecimiento de una araucaria es de 30 centímetros anuales y produce 20 piñas, pues a ti más te da que produzca 20 piñas o 18, pero si en un aguacate no produce X kilos, pues aquello no es rentable. Es decir, en el momento que entra la rentabilidad ya se varía todo, ¿no? Es decir, que tú puedes tener olivos en el campo que no los labres, los olivos siguen vivos, tienen aceitunas, pero no tienen 40 o 50 o 80 o 100 kilos de aceitunas, que era lo esperable allí. El anhídrido carbónico. En principio, en peso, lo principal, el anhídrido carbónico del aire. El agua y luego pequeñas cantidades de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de yodo, de azufre, de cobre, pero ya en cantidades pequeñísimas. Lo que pasa es que si no tienen ese mínimo de agua que necesitaban, o no tienen ese mínimo de nitrógeno que necesitan, aunque sea poco, lo necesitan, y entonces hay que echarlo, y entonces pues se coge un abono y se echa el abono. La gente utiliza muchísimo un abono líquido porque se asimila más rápidamente y se compran unos botes en los supermercados y alguna gente dice vitaminas para las plantas. Falso, no son vitaminas. Las vitaminas son moléculas enormemente grandes que las plantas fabrican y que por supuesto en el suelo no serían capaces de absorber. Entonces, si ustedes miran la composición y luego miran la dilución, porque dice, echen una regadera de 2 litros un tapón de esto. Si ustedes hacen un pequeño cálculo, pues verán que viene a ser de 1, 2, 3 gramos por litro lo que se añade. Unas cantidades muy pequeñas. Pero si me faltaba ese poco de potasio que yo necesito, pues entonces detiene el crecimiento. Eso es toda una teoría que se llama en ecología de los factores limitantes. Hombre. Yo quería, no, es que este señor del pelo blanco ha dicho antes una cosa que quería, creo que es que no ha entendido la pregunta o no lo ha interpretado. Él se refería al viento, a si el viento ejercía un efecto de producir una mayor desarrollo de la raíz. ¿No era eso, sí, Miguel Ángel? Sí. No sé, a mí me parece que sí, pero a escala evolutiva, no a escala individual. Es decir, un árbol que se ha desarrollado esa especie evolutivamente en un ambiente en el que hay viento y además hay disponibilidad de humedad, como dice el conferenciante, que es lo que principalmente hace que las raíces se acomoden, dentro de su potencial de desarrollar raíces, pues un ejemplar actual, un ejemplar concreto, desarrollará las raíces o muy profundas o más superficialmente, porque sí es verdad que hay especies que desarrollan las raíces superficialmente con más facilidad que otras. Pongamos por caso el ficus y el ciprés. Ahí está claro que el ciprés echa una raíz pivotante muy profunda, apenas echa raíces superficiales, aunque tenga mucha humedad. Pero sí es verdad que entre dos cipreses, si uno está en una zona con humedad superficial, tendrá más raíces superficiales que otro. Sin embargo, nunca echará tantas raíces superficiales como el ficus. Pero eso es evolutivo, eso ya es una adaptación de millones de años. No es que cada ejemplar
pueda... El señor y yo estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, sobreviven los que tenían raíces más profundas. Y eso, al cabo de miles de años, trae como consecuencia que esos árboles tengan raíces más profundas. Yo quería hacer una preguntita sobre qué opinión le merece usted los bonsai, por ejemplo. Hombre, vamos a ver. A mí me parece una afición muy respetable. ¿Al árbol se le hace daño al árbol? No. El árbol que se le haga daño, más daño se le hace a los canarios, en todo caso, en una jaula. Te tienen que gustar, esto es como todo, te tiene que gustar lo de eso. Hombre, yo cuando veo, por ejemplo, una cosita que han hecho y dice un olmo, así, y claro, yo siempre pienso en un olmo, en grande, y digo, lo han dejado, pero bueno, es una afición. La verdad es que dentro de las aficiones que se pueden tener, esta es de las mejores, ¿no? Me parece mejor que cualquier otra. ¿En contra de la naturaleza? Es que, ¿qué va en contra de la naturaleza? ¿Cuál es la ley? Las leyes naturales son físico-químicas y ya está. Efectivamente, tú vas por el campo y te encuentras a lo mejor una higuera que en una pared de piedra, en una rendija, ha salido la higuera. Pues es otro bonsái, pero es un bonsái natural, porque la cantidad de... Bueno, y a veces en una pared de un muro de una casa aparece un gandul, aparece una higuera, aparece... que tienen poca vida y que tienen poco futuro, claro, pero bueno, ahí han nacido. Y eso se convierten realmente en bonsáis, porque tienen poco suelo, crecen en malas condiciones, entonces el bonsái es una forma de crecimiento con poca disponibilidad de espacio. Y además, cortándole por aquí, luego le corto por allí, bueno. No, crimen. Yo creo que los crímenes fundamentales no son ni contra los árboles, sino contra las personas, vamos, eso es lo que tenemos que trabajar, los crímenes contra las personas. Me dicen que se acabó. Muchas gracias por tu magnífica charla. Yo en la conferencia he venido porque sabía cuál era el regalo. Si no, no vengo. Y además sabía que era el regalo galileico. Efectivamente. Pues por eso, con mucho placer y con mucho gusto, te entrego este rodillo antigravitatorio para que tengas un recuerdo de tu paso por Principio, pues agradeciéndote tu magnífica charla y tu muchísimas gracias. Para colaborar. Muchísimas gracias. Yo que lo vi por primera vez esto en el museo que hay en Florencia, donde hay un montón de aparatos de Galileo y es una cosa preciosa. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo podría yo dar una conferencia allí de lo que sea para que me regaléis esto? Porque esto era lo que yo iba buscando. Pues muchas gracias y lo tienes ya para recuerdo. Bueno, esto se puede borrar ya y se puede quitar. Se puede quitar perfectamente. ¿Eh?